acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar sus mandamientos, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Padre, gracias. Y yo quiero aprovechar en esta mañana, gloria al Señor, y predicarte bajo el tema el poder del que me procesa. Yo quiero que tú toques al que está a tu lado y diga: el que me procesa tiene poder. Yo pude haberle puesto a ese mensaje el poder del proceso, pero yo no puedo darle el poder a un evento o a un acontecimiento, porque el que tiene poder es el que nos procesa. ¿Cuántos creen? ¿Quieren saber por qué? Porque cuando el proceso llega a nosotros, muchas personas, en ese momento se quitan la vida, otros se apartan, otros huyen. Y los que estamos aquí, que hemos sido y estamos siendo procesados, estamos aquí no es porque seamos fuertes, ni buenos, ni guapos. Estamos aquí porque el que nos escogió y nos procesa tiene todo el poder y la gloria. ¿Usted dice amén a eso? Cuando yo leí esta historia en Deuteronomio, está Moisés hablándole al pueblo y empieza el verso 2: y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová. Dios había preparado un camino, ¿o no? Pero Jesús viene y dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Quiere decir que aquello era una sombra de lo que había de venir. Usted alaba al Rey. Dice: te acordarás, porque había un camino que tomar y que coger, pero ese camino era de valiente. Aleluya. Gloria a Dios. Dice: por todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Primer principio, Dios, esto se lo había dicho, ¿sabe a quién? A Abraham. Abraham no tenía hijos, no tenía nada. Y Dios viene y le dice a Abraham: tu descendencia será como el polvo de la tierra, y tu descendencia, escucha esto, estará cautiva 400 años, pero yo la sacaré mano fuerte, y yo tomaré y me levantaré contra esa nación que la oprimió. Dios le estaba hablando a un hombre que no iba ni a ver eso, pero por cuanto era su amigo y Dios soltó una palabra sobre él, esa palabra iba a afectar a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta muchas generaciones, porque Dios se lo prometió a este hombre. Ahora dice, y te acordarás por el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fueron 40, estuvieron esclavos 400 años. Se pasaron 430 años por falta de clamor. Note que cuando el pueblo clama a Dios, Dios enseguida levantó a Moisés. Rápido Dios levantó a Moisés. Dios lo sacó de la esclavitud. Y ahora Moisés, ellos estaban a punto de tomar esa tierra, de poseer esa tierra. Y Moisés le está diciendo: te acordarás del camino por donde te ha traído Jehová. Tú no puedes olvidarte de ese camino. No puedes olvidarte. Estos 40 años en el desierto, Dios lo primero que hizo fue a Egipto y se levantó contra el faraón de Egipto, el hombre más respetado, más temido. Dios lo preparó para un momento exacto, en una generación exacta, para Dios demostrarle a su pueblo su poder y darle a entender al rey de Egipto que él era un simple hombre. Y Dios empezó a atacar a este pueblo con plagas y con plagas, y Dios sacó con mano poderosa al pueblo de Israel, lo saca con mano poderosa de Egipto. Ahora, lo segundo que acontece fue que Dios lo sacó de la esclavitud y Dios tenía preparado para ellos un desierto. Porque no es que lo vas a coger facilito, no es que lo vas a tomar y ya vas a llegar
Y para tú pasar ese proceso, tú tienes que estar con el que tiene poder. Y Dios le preparó un desierto. Dice, traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Dice, para afligirte. Y Dios le estaba diciendo, en tu desierto, dice Dios, yo quise afligirte. Y hoy quizás estás en el desierto, has estado pasando muchos años por desierto. Tú dices, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué entro en una y salgo de una y entro en otra? ¿Y por qué se me levanta la familia? ¿Y por qué las personas no me entienden? ¿Por qué tanta guerra? Porque Dios le dijo, te saqué al desierto para afligirte. Dice Dios, yo quise afligirte. Porque en ti había mucho ego. Y tú te creías que tú eras fuerte. Y yo preparé un desierto para ti. Dice, para afligirte, para probarte. Segundo, dice Dios, yo te quise probar, para saber lo que había en tu corazón. Dice Dios, yo quise probarte y preparé ese desierto, porque el desierto es el que revela quién verdaderamente tú eres. Usted ve al hermanito que llega y se convierte, y yo quiero tocar piano, y pastor, yo quiero servir, y yo quiero limpiar, y yo quiero hacer. Déjalo. No le quemes etapa, déjalo. Porque cuando el desierto llegue, Él va a revelar verdaderamente lo que está dentro. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Ya cuando llegó el desierto, no, pastor, que lo haga otro. Ya no quiere tocar, y ahora es el que quiere que otro lo haga. Porque el desierto está revelando verdaderamente quién es. Pero hay otros que en pleno desierto lo han perdido todo y le dicen, pastor, aquí estoy. Estoy hecho pedazos, pero quiero seguir. Estoy hecho, yo quiero, porque yo sé que el que me procesa tiene poder. Aleluya. Oye lo que dice, si había de guardar o no sus mandamientos. Ayer el pastor hablaba, oye, es como que estamos ahí. Es como que Dios está preparando el camino. Dice, para saber si había de guardar sus mandamientos o no. Y cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que esta generación murió en el desierto. Solamente 2 de esta generación pudieron entrar, porque cuando fueron a reconocer la tierra que Dios le había prometido, 12 de los espías, 10 de los espías miraron, ¿sabe qué? Viendo gigantes, y se parecíamos como langostas. Y viene Caleb, pastor, y el pozo, usted hablando del pozo que nos tuvimos que bajar, Orleni y yo. La gente me decía, tú no puedes con el chipijama, y tú eres muy chiquitico. Digo, tranquilo. Y el pozo, mientras más profundo le dábamos, porque es como piedra completa, ahí no hubo nada de una altura, no hubo nada, era piedra. Y yo vine un día y le dije al pastor, y yo varias veces decía, oye, Tati, compadre, y nosotros nos dábamos ánimo, y era chispa, y aquello no había manera, era piedra dura, y no suelta un manantial. ¿Y qué pasa aquí, caballero? El Señor nos está probando. Y ahí dentro del pozo el Señor me ministró algo, y con lo que Caleb dijo, dice, nosotros nos las vamos a comer como pan. Y yo vine y le dije al pastor, que el pastor muchacho y el pozo, que le dije, pastor, le voy a decir algo, le voy a pedir algo. Nosotros trabajamos a tiempo completo en la iglesia, pero déjenos trabajar en el pozo, y hasta que no encontremos agua no nos saquen de ahí. Y él me dice, si tú tienes miedo, digo, no, si nos lo vamos a comer como pan. ¿Y sabes qué pasó? Ya ahí abajo, y nada, y de un momento le hacemos así a la roca. Dice yo, meditati, vamos a darle por acá. Digo, vamos a darle, y vamos. Y cuando le hago así con el chipiama, ¡pum!, hizo la roca. Y sale un chorro de agua. Porque hay que cavar, hay que andar, hay que permanecer. No puedes desanimarte, porque el proceso te hace fuerte. Nunca el desierto, el proceso viene para matarte. Eso te fortalece, eso saca quién verdaderamente tú eres. Por eso cuando David mató al gigante, cuando Saúl lo vio, dice, ¿de quién es hijo ese muchacho?
Le dice al jefe de la policía, dice, ¿de quién es hijo ese muchacho? Y él quizás le dice, no sé, ¿de quién es hijo? Él viene con la cabeza del gigante que nos tenía todos intimidados. ¿De quién es hijo él? Y David llegó y le dijo, yo soy hijo de Isaí de Belén. Pero la gloria no era para Isaí. La gloria era para él, que estaba procesando a David. Aleluya. Y este pueblo estaba en el desierto, pero Dios no tenía preparado para ellos ese desierto para que se quedaran allí. Y cuando sale esta generación, la que tomó esa tierra junto con Caleb y Josué, él estaba mandando, acuérdense, como tus padres se quejaron allá también, murmuraron, se levantaron. Es por eso que en el desierto no puedes juzgar a nadie. En el desierto yo le echo la culpa, ¿sabes a quién? No, el hermano me dijo, el pastor me dijo, no me dio parte, el otro no me fue. En el desierto, no hagas eso. ¿Sabes lo que tienes que hacer cuando la prueba llegue? Haz silencio. Porque en algún momento y en un de repente tu Dios se te va a aparecer. Y lo que era imposible para ti, Dios lo va a cumplir. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Saben lo que Dios tenía preparado para ellos? No era la esclavitud, no era el desierto. Era una tierra buena y ancha que fluía leche y miel. Era una tierra prometida. Y yo sé que en el cielo Dios nos va a bendecir y nos va a hacer. Pero en esta tierra de los vivientes, este mundo que siempre jugó la iglesia, este mundo que siempre menospreció la iglesia, ellos van a tener que ver con sus ojos que hay un Dios vivo que honra a sus hijos. Y en esta tierra árida y seca los bendice. Hay un Dios que tiene poder. Pero para eso tenemos que pasar el proceso, para que en medio del proceso su poder se manifieste en mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Si yo fuera en esta mañana a hablar del proceso, me gustaría hablarte hasta de Job. Porque yo no encuentro en la palabra a alguien que, al no ser el proceso de Cristo, que pasó un proceso terrible. Donde la Biblia empieza en Job capítulo 1, empieza la palabra que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, ¿sabes cómo es una persona perfecta? Recto. Job no negociaba su fe ni su integridad con Dios para nada. Hacía sacrificio y holocausto por si acaso sus hijos habían pecado cuando hacían actividades y fiestas. Mira qué integridad tenía este hombre. Pero tengo noticias para alguien hoy. Job tenía un problema. ¿Cómo alaba ahora? Job tenía un problema, y un problema muy grande. Y en el plan eterno de Dios, yo digo, a este hombre yo tengo que procesar. Porque la gente lo que ve en él que es un hombre fuerte, temeroso, que es tremendo. Perdón. Que es tremendo. Pero yo sé que él tiene un problema. ¿Y sabe quién era el otro que sabía el problema que Job tenía? Satanás. El diablo. Y el diablo dice, sí, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella, pero yo lo he visto. Pero yo ahí no he podido entrar. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes unos ángeles grandones con unas espadas allí. Y cada vez que quiero pasar cerquita, me sacuden el traje y ahí no puedo entrar. Porque tú que eres el Dios Todopoderoso diste una orden. Que a esa finca, a esa hacienda nadie puede entrar. Porque cuando Dios cerca, cerca. Y el diablo viene y le dice, pero quítale todo lo que tengo. Vamos, déjame entrar para que tú veas si no blasfemia contra ti en tu misma presencia. Y como Dios sabía de qué material estaba hecho este hombre, Dios le dijo, dale papito, que te voy a usar a ti mismo para hacer lo que quiero hacer con él. Es por eso que cuando el proceso viene, ¿sabes qué pasa? No es culpa de que tu mamá se levantó, ni que el esposo se levantó, ni el otro se levantó. El problema es que hay alguien influenciando detrás de ellos para que tú retrocedas. ¿Usted alaba al rey? Pero yo les dije a ustedes que este
hombre tenía un problema y ahora lo vamos a ver por la Biblia. Mira lo que dice la palabra. Dice Job: pues ante que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como agua. Mira, en Job capítulo 3 verso 25, mira lo que sale de Job. Job empieza maldiciendo el día en que él nació. El negocio no era, escuchen, el negocio no era de que él maldijera su día. Alguien me dijo: pastor, pero Job no falló, porque el negocio era que él maldijera a Dios. Ese fue el pacto. Y Dios, este hombre viene en el verso 3, empieza maldiciendo a Dios. Pero en el verso 3, 25, Job abre su boca y dice: ¿sabe? Porque el desierto, el proceso revela lo que está dentro. Y Job abre su boca y dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando yo leo esto, yo me doy cuenta que ese hombre temeroso, recto, apartado del mal, tenía un problema grande, que dentro de él tenía miedo, y eso todavía no se había revelado. Pero en la agenda y en el plan eterno de Dios, como el que me procesa tiene poder, Dios dijo: yo quiero llevar a Job, ejemplo, a una segunda dimensión, bendecirlo al doble, como usted quiera llamarlo. Dice Dios: yo quiero a este hombre bendecirlo en todas las áreas doble, espiritual, material. Pero si yo cojo a Job y lo saco de aquí, de donde los hombres humanos lo ven hecho un pincel y un modelo, si yo lo saco de aquí y lo llevo donde yo quiero llevarlo, con ese miedo, apenas que el diablo lo zaratee, él tira para atrás. Dice Dios: yo lo voy a procesar, y en el proceso de él, aunque yo haga silencio, yo voy a estar con él. Job sintió silencio total de parte de Dios. Pero yo puedo ver los ojos de mi Creador allí, mirando a Job, cuando sus amigos empezaron a escarnecerlo. Cuando su mujer le dijo: todavía te mantienes en integridad, maldice a Dios y muérete. ¿Por qué la mujer le dijo esto? Porque ese fue el negocio del diablo y del Señor. En otras palabras, el diablo influenció a la mujer para que él maldijera a Dios. ¿Acaso recibiré yo de Dios lo bueno? Aleluya. Jehová Dios, Jehová quitó. Hey, tranquila, que desnudo salí del vientre y desnudo volveré. Aleluya. Y aunque me matare, en él esperaré. Aleluya. Yo voy a esperar en él. Como el Señor cuando le estaba lavando los pies a Pedro. Y Pedro le dice: ¿me lavarán los pies a mí? No. A estos no, a mí sí no. Tú no me puedes lavar los pies a mí. Y el Señor le dijo: lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo comprenderás después. Aleluya. Lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, Aleluya. pero después tú vas a comprenderlo, por qué te estoy pasando por ese proceso. Tú lo vas a comprender, y así nos pasa. Después cuando pasa, tú dices: mira, ¿por qué el Señor me quitó esa hermanita que venía todos los días con el chisme a la casa? Mas nunca te iba a dañar. ¿Por qué el Señor te quitó esa relación que no te convenía? Porque te iba a dañar. Aleluya. Porque el que me procesa tiene poder. Aleluya. Y viene Job ya al final de su proceso, cuando ya habló por sus amigos y todo. Job abre su boca y Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo creé los mares? Cuando le puse ese rojo, cuando el leviatán tú lo... Y Dios empieza a hablarle de todas estas cosas. Y Job empieza diciéndole: estás hablando cosas maravillosas que yo no entendía. Y en otras palabras, hablé lo que yo no sabía. Pero, dice Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Quiere decir que cuando yo era recto, temeroso y apartado del mal, yo te oía. Pero después que pasé el proceso, ahora te veo cara a cara, como habla cualquiera con su amigo. Porque cuando el enemigo viene a hacerme algo, tú me lo revelas. Cuando voy por aquí voy mal, tú me dices: no es aquí, es para acá. Yo te veo hoy en un milagro. Cuando no tengo alimento, tú me suples. Cuando no hay economía, tú me suples. Cuando estoy enfermo, tú me sanas. Hoy te veo, hoy palpo tu presencia. Por eso él tuvo que decir esto. Y si yo fuese a hablarte de
de alguien que fue procesado, me gustaría hablarte en esta mañana de José. Y es José muy predicado, pero hay misterio, hay cosas que revolucionaron por dentro, me conmovieron en la historia de José. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que este muchacho tenía más hermanos, pero el padre, como él nació ya siendo anciano, José cuando nace, que él estaba de esclavo en casa de Labán, no te lea la Biblia que cuando José nace, enseguida Jacob viene y le dice a Labán: dame mi mujer y mis hijos, que me voy. Alabado sea Dios. El nacimiento de José provocó que Jacob quisiera salir de la esclavitud. Alabado sea Dios. Mira lo que portaba José. Por eso es que yo no puedo creer que yo estoy aquí porque mi hermano me predicó y que me... No, gloria a Dios por ti. Yo estoy aquí porque en el plan eterno de Dios, desde antes de la eternidad, ya el Dios de los cielos me había escogido para este tiempo, para esta generación, para ser su siervo, para ser su hijo. Dios te escogió a ti, iglesia, para este tiempo, para cosas grandes. Tienes que entender que tú no eres una casualidad, tú eres un propósito eterno, sellado con el Espíritu del Dios de los cielos. No se trata de un jueguito del Evangelio, de venir y irme. Se trata de un compromiso, se trata de un pacto. Por eso Cristo dice: esta es la sangre del nuevo pacto. Aleluya. Se trata de eso, se trata de Él. Aleluya. Y este muchacho, su padre le hace una túnica muy bonita de colores. Los hermanos tienen envidia por causa de esto. Se le debía de haber dado al primogénito. Había problemas en la casa. Tremendo. Y para colmo, Dios viene y le muestra a este muchacho unos sueños. Y le muestra unos sueños. Y él ve unas espigas y otras que la de en el medio y las otras se postran, que el sol y la luna y las estrellas también se postraban. Cuando le dice esto, los hermanos ya enseguida era envidia y el soñador y empezaron a pensar mal en contra de él. Y el padre lo manda un día, los hermanos estaban pastoreando, y el padre lo manda un día, y José, como él estaba tan protegido por su padre Jacob, José se pone la túnica y dice: voy allá al desierto, porque yo soy el consentido de mi papá Jacob. Y como el que nos procesa tiene poder, Dios vio que José estaba muy por encima del hombre. Y Dios dijo: yo me doy cuenta, José, que tu papá Jacob te está haciendo daño. Y yo te lo voy a quitar hoy. Hoy se te va a acabar el jueguito. Hoy tú vas a tener que aprender a conversar conmigo y hablar conmigo. Y José va para allá, y cuando llega allá, cuando los hermanos lo ven, dicen: mira, Judá, por allá viene el soñador. ¿Qué tal si lo matamos ahora a ver qué se van a hacer los sueños? Y dice el otro: Simeón, oye, está bueno eso. Y viene otro y se levanta y dice: oye, no, que nuestra sangre. Y ahí enfermaron ellos un debate. Cuando José llegó donde estaba ellos, lo primero que hicieron fue que le quitaron la túnica. Matan un carnero y le untan sangre a la túnica que José tenía. Lo segundo que sucedió fue que lo echaron en una cisterna. Y la Biblia dice que esa cisterna no tenía agua. Cuando yo leo esto, me llama la atención cómo el diablo pudo quitarle a José su túnica, pero nunca pudo quitarle su sueño. Que alaba al rey. El diablo le quitó la túnica, pero nunca pudo sacar del corazón de José los sueños que el Creador había puesto. Y ahora José se encontraba no en un templo, no en un lugar bonito, se encontraba en una cisterna profunda donde, ¿sabe qué? No había agua, dice la Biblia. Porque Dios se encargó que esa cisterna ni agua tuviera. Porque yo quiero pensar que ahí fue donde José, pues yo digo: aquí no está mi papá, aquí posiblemente yo lo que me muera ahora. Y esta gente ahí arriba me quieren matar. Y José oía cuando yo decía: vamos a matarlo. Y eso le hacía heridas en su corazón. Vamos a matarlo a ver los sueños que va a pasar con él. Y ahí en esa cisterna yo pienso que José se postró sobre sus rodillas. Le dijo: Señor, hasta hoy estuve dependiendo de mi padre, pero hasta la túnica que él me hizo me la quitaron.
Hoy estoy en esta cisterna, hoy estoy en este proceso, hoy estoy en este desierto, pero hoy estoy clamando a ti. Porque yo escuché que mi papá tuvo un encuentro contigo. Y los sueños que tengo tú me los mostraste. Yo los siento dentro de mí. Y ahí vienen los ismaelitas. ¿Recuerdan de Ismael anoche? Ahí vienen los ismaelitas no fueron tan malos. Mira, ahora sacaron a José y lo compraron. Y se lo llevaron para Egipto. José llega a casa de Potifar, lo compra. Y allí en esa casa todo lo que José tocaba prosperaba. José era un hombre que portaba la unción de Dios. Por eso yo creo que cuando hay una mujer, cuando hay un hombre de Dios que está empoderado, que tiene intimidad con Dios, que honra a Dios, que respeta a Dios, que ama a Dios, hermano, mire, donde usted llegue, el ambiente, la atmósfera cambia. Todo lo que usted va tocando, tu Dios lo va prosperando. Y la gente dice, ¿qué tiene ella? ¿Qué tiene él? ¿Por qué? Yo veo que ellos son diferentes. No, se trata de que aunque estés esclavo en una casa, tu Dios está contigo. Por eso yo creo que no es donde yo esté, sino con quien yo esté. Si yo estoy esclavo, pero yo tengo a Dios conmigo, algo tiene que pasar en esa casa. Amén, aleluya. Y su amo lo puso todo. Y la mujer de este hombre, porque el diablo siempre está buscando una estrategia. ¿Se acuerdan que David mató a Goliat? Pero más adelante nos topamos que vino otro gigante, dice que con una espada nueva. Porque el enemigo viene con estrategias nuevas. Pero vamos para allá. Y la mujer de este hombre se le declara y José no quiso estar con ella. Pero ahí pasó algo. No fue que José le dijo, oye, no, que yo soy cristiano. Ella lo estaba todos los días como la botica de agua. Venga, cuéntate conmigo. Ven. Y él no. Pero la Biblia dice que ella se quedó con ropa de José en su mano. Ella no tenía fuerza para quitarle el pullover a José. ¿O a esto? ¿O usted cree que sí? Ahí pasó algo. Ese día que no había nadie en la casa, yo quiero pensar que ella empezó a seducir a José. Lo sedujo y lo tocó. Pero hubo un momento donde José hace así, yo no le voy a fallar a mi Dios ni a mi amigo. Y José sale huyendo y ella se queda con la ropa, con la evidencia. Y ella coge y dice que él la quiso violar. Y ahora, por si fuera poco, cogen a José y lo ponen, ¿sabe dónde? En una cárcel. Porque ¿cuántos creen que el que procesó a José tiene poder? ¿Cuántos creen que el que te está procesando tiene poder? Dice la Biblia que ahí en la cárcel, José está en la cárcel, y ahí en la cárcel vienen dos, el copero y el panadero del rey de Egipto. Y estos hombres tienen un sueño, pero en esa cárcel, el jefe de la cárcel, antes de José entrar en la cárcel, los presos se mataban, los presos hacían y deshacían. Cuando José puso su pie en la cárcel, la atmósfera, el ambiente de la cárcel cambió. Y el carcelero viene y le dice, oye, compadre, mira, esto quiero una locura, hermano. Pero yo siento desde que tú llegaste aquí esto ha cambiado, compadre. Esa gente ni discute. Mira, ponte tú al frente de toda esta gente aquí. Compadre, tú tienes algo que tú ni hablas, pero esto aquí está bueno. Oye, esto nunca había pasado. Y José está bien. Y entra allí el copero y el panadero del rey. Y el copero, en la cárcel de José, también entró. Y Dios tenía preparado, ¿sabes a quién? A un hombre íntegro, a un hombre fiel, a un hombre que todos los días ponía su vida delante de su rey. Y ese era el copero. Responde los sueños al copero y después se los responde al panadero. Le dice que los 3 racimos de uva son 3 días y al tercer día le iban a devolver su trabajo. Y José le dice, cometió un error. Y José le dice, mira, hazle memoria a Faraón de mí y dile que mis hermanos me vendieron. La Biblia dice, y él se olvidó de José. Él se olvidó. Porque siempre que quieras poner tu confianza y tu dependencia del primo de los Estados Unidos, de no sé quién, de Italia, de no sé cuánto, y ayúdame que estoy aquí pasando, Dios dice, te voy a cortar ese racimito, te lo voy a cortar. Y él se olvidó de José. Él se olvidó de José. Cuando llegó allá a Egipto, sucede algo. Porque el que estaba procesando a José tiene poder. Ahora ese que le estaba procesando a José le pone un sueño a Faraón. No hubo brujero, ni hechicero, ni adivino.
nadie pudo decirle aquello. Y José estaba en su cárcel, quizás acostado en su cama diciendo, bueno, Dios se olvidó de mí. Quizás José dijo, Señor, ¿hasta cuándo me vas a tener aquí? Yo creo, ¿saben cómo le decimos a Dios, Señor, yo no aguanto más? Yo quiero soltar el ministerio. Esta gente me da mucho trabajo. Señor, el liderazgo, el pastor me exige mucho. Yo no puedo seguir. Y ahí estaba José en su cárcel. De momento se siente en la cárcel tocando la reja. Y dicen, ¡José! Y José hace así, dice, Señor, creo que te llaman. Y tocan otra vez. ¡José! Dice José, ¿qué? Faraón te llama. Porque Faraón tiene un sueño y no hay quien se lo interprete. Y como Dios siempre te va a usar con lo que tú tienes en tu mano, José no tenía una vara. José lo que sabía era de sueño. José sabía interpretar sueños. Y en su cárcel era con lo que Dios lo iba a usar. Hoy quizás estás en tu cárcel. No te muevas de ahí. Como Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no reciban la promesa. No, dile al que está a tu lado, no te vayas. Quieto. Quietecito, que todavía no ha pasado nada. Y lo llaman, dice José, ¿cómo que un sueño? Y ahí se le sabe como que tú eres un predicador y llevas meses sentado en el banco y de momento el pastor te dice, mañana hay un evento de multitudes y quiero que tú seas el predicador. Y ahí como que eso, y tú dices, Señor, el rema, y Padre, yo quiero que eso sea extraordinario y que la gente reciba. Es como que se te despierta algo por dentro porque fuiste creado para eso. Dice José, son sueños, ahí estoy yo, es conmigo. Y cuando llegó le revela los sueños a Faraón y sucedieron cosas bonitas. Cuando Jacob está a punto ya de morir, ya Jacob llama a José. Y Jacob llama a todos sus hijos y empieza a decirle a cada uno de sus hijos lo que le iba a acontecer en el futuro. ¿Usted está ahí? Cuando Jacob empieza a hablar de Rubén, del primogénito, él empieza a hablar y le dice, tú fuiste el primogénito, pero no serás el primero porque subiste el estrado de tu padre. Se acostó con una concubina vieja. Pero cuando él habla de José, oye lo que Jacob dice de José. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente de agua, que sus vástagos pasan el muro. Le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del pastor, la roca de Israel. Cuando yo leí esto me gusta eso que Dios hace, que te revela cosas que están allí. ¿Sabes algo? José no pudo perdonar a sus hermanos. No, hay Biblia, tranquilo, no sé qué, ahora estás ahí, ¿cómo que no? Él no pudo perdonarlo él solo. Por eso yo te estoy predicando bajo el tema. ¿Cuál es el tema? Del que me procesa. Cuando José llama a sus hermanos, le dice, no tengan temor, que yo entiendo que Dios me envió delante de vosotros para preservación de vida. ¿Están ahí? Pero cuando yo leo esta profecía que Jacob está dando, yo me doy cuenta que el proceso de José no fue con un hilito. Dice Jacob, lo asaetearon, lo aborrecieron los arqueros. José pudo ver en los ojos de sus hermanos el aborrecimiento que le tenían. José pudo sentir en su corazón cada herida. Mátalo, vamos a matarlo. Eso lo asaeteó, lo apuñaló. Pero dice que sus brazos y las fuerzas de sus manos se fortalecieron por los brazos del fuerte de Jacob, de la roca de Israel. Fue Cristo el que fortaleció a José. Fue el Dios que lo estaba procesando quien vino a su ayuda. Pero cuando él está hablando de esta profecía, Jacob dice, rama fructífera. José fue una rama fructífera donde quiera que estuvo o no. Dio fruto. Por eso la Biblia dice que un árbol bueno no da frutos malos. Y el árbol malo, así lo pongas en un huerto, no va a dar fruto porque es malo. Pero el bueno da fruto donde quiera. Dice, rama fructífera, José, rama fructífera junto a una fuente de agua. Dice que sus vástagos pasan el muro. Yo me quedé
quedé pensando y yo le decía a Dios, aquí hay algo poderoso. ¿Sabes qué había? Aunque José era una rama fructífera, había un muro que estaba impidiendo que José llegara al lugar que Dios quería llevarlo. Y la Biblia dice que a José en Egipto le nacieron 2 hijos. Al primero le puso Manasés, diciendo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y la casa de mis padres. ¿Quién fue el que se lo hizo olvidar? Entonces él solo no pudo. Él tuvo que acudir a Dios y decir, Señor, yo los matara a todos, pero yo quiero perdonarlos. Yo quiero, pero que tú me ayudes, porque cada vez que yo me acuerdo de sus miradas, de lo que ellos hablaban, mi herida sangra. Ven, interven, toca mi corazón, saca lo que está dentro. Por eso la Biblia dice que el que no perdone, no será perdonado. Quizás estás aquí hoy, papá abusó de ti, tu hermano, tía, tío, no sé, alguien te hizo algo y todavía tienes en tu corazón y cuando te acuerdas te duele. Hay que perdonar. Hay que salir de aquí y decirle, oye, mírame, me fallé, mi hermano, me hiciste esto, pero yo te perdono. ¿Por qué? Porque soy cristiano y quiero agradarle a mi Dios. ¿Oíste? No hay problema. Hoy es una mañana para tomar buenas decisiones. Yo traigo una palabra para alguien hoy. Y este muchacho, dice la palabra, que este muchacho, dice la Biblia que después de que aconteció todo esto, ya José manda a los hermanos a decirle a Jacob, a los hermanos le dice, vayan y díganle a mi padre que yo vivo y traigan a mi padre para que vivan aquí en Egipto. Cuando los hermanos llegan allá, los hermanos llegan y le dicen a Jacob, mira, José aún vive y es señor de todo Egipto. Jacob dice, no, en otras palabras, no jueguen conmigo. Y Jacob no quería creer. Pero mira lo que José le envió a Jacob. Mira qué bonita la Biblia. Ella sola llega donde quiere ir. Mira esto. Mira lo que dice la palabra. Dice, y envió a su padre estos 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto. 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Cuando los hermanos le dicen esto, él no cree. Pero cuando los hermanos le dicen, ven para que vean, mira lo que José te envió. Cuando Jacob sale, porque Jacob es un hombre de revelación, por eso lo del Espíritu discierne las cosas del Espíritu. Cuando Jacob sale, que ve las asnas cargadas de trigo y pan, Jacob se acordó enseguida del sueño que su hijo había tenido, que había una vástago de espigos que se doblaban ante la hoz de la de él. Y cuando ve el pan, Jacob entendió algo. Jacob dijo, Dios, tú eres bueno, le mostraste los sueños a mi hijo y le dijiste, ven, ahora, ven, conquista esos sueños. Pero para llegar a esos sueños, tienes que pasar por cárcel, tienes que blasfemar de ti, tienes que traicionarte, tienes que venderte, algo tiene que pasar. En otra palabra, lo que Jacob quiso decir, Dios le quiso decir a Jacob, que mientras tú seas uva silvestre, no sirves hasta que te conviertas en vino de Dios. Mientras sea trigo, no sirve hasta que te conviertes en pan para alimentar a multitudes. José, aunque era un vástago de trigo, le faltaba ser procesado para convertirse en harina y convertirse en pan. Cuando el padre vio el pan, dijo, ya mi hijo fue procesado, ya Dios llevó a mi hijo donde demostró. Hay alguien aquí que está siendo procesado. Hay alguien aquí que está teniendo grandes batallas, que te has sentido solo, que has pensado renunciar, que pensaste que no iba a avanzar en el lugar donde tú estabas. ¿Sabes algo? Tengo una palabra para alguien hoy. Dios no ha terminado contigo. Sigue esperando. En un de repente, Dios va a llegar y se va a manifestar a tu vida. Dios tiene un copero preparado para ti, para conectarte con el copero. Y el copero le va a decir a Faraón,
Y yo quiero terminar con esto.